Concluido el debate de este punto del orden del día, pasamos al siguiente punto, el segundo, convalidación o derogación del Decreto-Ley 6/2013 de 9 de abril de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Interviene, en primer lugar, de acuerdo con lo contemplado en el reglamento y en la resolución de Presidencia de 5 de junio de 2008, en nombre del Consejo de Gobierno, la consejera de Fomento y Vivienda, señora Cortés Jiménez, que puede exponer ante esta Cámara las razones que han llevado a la promulgación del citado decreto-ley. Señora consejera, tiene usted la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Antes de comenzar con la exposición de cuáles son los motivos que han llevado al Consejo de Gobierno a aprobar este decreto-ley, quiero decir un basta ya ante los que estamos leyendo y escuchando en relación al aborto libre y gratuito. ¡Basta ya! Nosotras parimos, nosotras decidimos. Señorías, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía solicita hoy al Pleno de la Cámara Andaluza la convalidación del decreto-ley para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Desde su aprobación el pasado 9 de abril se han vertido ríos de tinta sobre el mismo. Se ha escuchado mucho ruido, pero también, y eso es lo que interesa, argumentos sobre sus consecuencias y sobre la oportunidad del mismo. Debo decir que la acogida ha sido muy positiva. Bastante de lo que se ha dicho en contra, en mi opinión, ha sido por desmesurado ridículo frente a la extraordinaria acogida social. Es, a punto de cumplirse un mes desde su aprobación, un decreto plenamente asentado. Ni el Gobierno lo ha recurrido ni lo va a recurrir, sencillamente porque no hay base jurídica para hacerlo. En esta intervención quiero poner el foco en la existencia de dos modelos que abordan tanto la política general de vivienda y la injusticia social que suponen los desahucios, como quién paga y cómo esta crisis estafa y los platos rotos de esa crisis estafa. Estos dos modelos son el que representa el Gobierno central y su mayoría parlamentaria y el que representa el Gobierno andaluz y su mayoría parlamentaria. Por cierto, como todos ustedes conocen, hay hoy este debate en el Parlamento andaluz y al mismo tiempo se está produciendo un debate en el Senado que va a dar carpetazo a la iniciativa legislativa popular. Desde que Izquierda Unida es Gobierno andaluz, explicamos que esto suponía un cambio en las políticas que hasta ese momento se habían puesto en práctica y que era un objetivo innegociable la lucha contra los desahucios. Dichos cambios están recogidos en el acuerdo de Gobierno que tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista Obrero Español suscribieron y que dieron paso a la formación de este Gobierno andaluz. Veamos cuáles son esos dos modelos. Ambos gobiernos gobiernan, valga la redundancia, en un contexto de crisis económica. Una crisis estafa que dura ya más de 6 años y que está teniendo consecuencias devastadoras para la mayoría social, por mor de las recetas que la troika está imponiendo, a saber, reforma de la Constitución para que antes que nada cobre la banca europea, ayudas públicas a la banca y son ya 274.927 millones de euros en ayudas de varios tipos, la reforma de las pensiones, la reforma de la prestación por desempleo, la reforma laboral. Y, señorías, en lo concerniente a la vivienda, la mayoría del Congreso de los Diputados y el Gobierno central han optado por la constitución del banco malo, que contiene activos tóxicos de la banca, esto es suelo y vivienda, casas sin gente, en definitiva. Su objetivo es sanear los balances de las entidades financieras y mantener artificialmente el precio de la vivienda, al tiempo que preparan la segunda burbuja inmobiliaria. ¿Y por qué digo esto? Pues miren, porque son muchos los economistas que nos están alertando de tres cosas. La primera es que tras la quita efectuada a las entidades inmobiliarias, a las entidades financieras para comprarles esos llamados activos tóxicos,
la dación con pago de las entidades financieras, el precio del metro cuadrado de la vivienda se situó a niveles de 2008, es decir, en la espiral de la burbuja inmobiliaria. Nos están diciendo, esa segunda alerta que nos hacen es que esos mismos activos que la propia banca está vendiendo sitúa el metro cuadrado del precio de la vivienda, de esa misma vivienda, a niveles de 2004. Es decir, que seguimos en la espiral de la burbuja inmobiliaria. La tercera es que es necesario que la vivienda ajuste su precio todavía más, al menos un 35% más. Sin embargo, las medidas adoptadas están manteniendo artificialmente su precio, perjudicando a las familias y beneficiando a las entidades que poseen estos activos tóxicos. Es decir, que el Gobierno continúa considerando la vivienda un activo financiero, una mercancía al servicio de los balances bancarios. En segundo lugar, la reforma de las SOCIMI, Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, que busca la inversión de fondos extranjeros e institucionales en el mercado inmobiliario y que tributarán, señorías, al 0% los beneficios que obtengan de ese negocio. En tercer lugar, la reforma de la Ley de Arrendamiento Urbano, lo que hemos venido a denominar la reforma laboral de los inquilinos, que supone, además, el desahucio exprés. Y, por último, la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, cuyo hilo conductor es un ciclo expansivo del sector con sustanciosos beneficios, pero con empleo de baja calidad, procesos de exclusión, sobreendeudamiento y precios prohibitivos para la mayoría de la población. Y, por último, la mayoría de las cámaras, tanto alta como baja, están rechazando en esta tarde la iniciativa legislativa popular que hubiese permitido abordar la injusticia de los desahucios desde la justicia social. En los últimos años, señorías, miles de familias en España y también en Andalucía han descubierto horrorizadas que, al quedarse sin ingresos y no poder hacer frente al pago de su hipoteca, no solo se han enfrentado al drama de perder su vivienda, sino que, además, se les ha condenado a una deuda de por vida. Tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo del pasado 14 de marzo, que tuvimos oportunidad de abordar ampliamente en esta Cámara, sabemos que las leyes españolas no se adecuaron a la Directiva Comunitaria de Protección de los Consumidores de cláusulas abusivas y que tenían que haberlo hecho desde el 1 de enero de 1995. Hay, desde entonces hasta hoy, una responsabilidad clamorosa de los sucesivos Gobiernos. Señorías, la política de vivienda, las hipotecas y la construcción de millones de viviendas en los últimos 10 años ha supuesto una estafa de proporciones siderales. Y no solo lo sabemos por la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, también por las evidentes consecuencias de apostarlo todo al mantenimiento del capitalismo inmobiliario español, de la calculada desaparición de la banca pública. Todos conocemos, señorías, el desastre económico y social que para la economía productiva y para millones de trabajadoras y de trabajadores y miles de empresas ha supuesto el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria. El Gobierno central no ha atendido la situación de emergencia habitacional que sufre este país, porque no es de recibo que se intente argumentar que se ha constituido un fondo llamado social de vivienda con las migajas que los bancos han querido soltar. Este fondo es caridad, no justicia, y la gente quiere justicia, no caridad. El Gobierno central ha renunciado, en opinión fundamentada de juristas, abogados, procuradores, jueces y la plataforma de afectados por la hipoteca, a hacer justicia. Las competencias para restituir plenamente los derechos de las víctimas de esta estafa hipotecaria son del Gobierno central. Y se las vuelvo a repetir en esta Cámara. Paralización inmediata de todos los desahucios de vivienda habitual y permanente, dación en pago con carácter retroactivo, alquiler social y cambio de las dos leyes, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, que han perpetuado esta estafa y esta injusticia social. Y añadimos quita hipotecaria para las familias. La ley que hoy saldrá del Senado, lamentablemente, además de no hacer justicia, además de ponerse del lado de los poderosos, tiene un embudo tan estrecho para las familias que están sufriendo el drama de una ejecución hipotecaria que tendrá una utilidad limitadísima. El modelo que hoy presenta el Gobierno andaluz parte de la premisa de que la vivienda es un derecho humano, que la propiedad privada tiene la función social de la misma, que no es aceptable mantener cientos de miles de viviendas deshabitadas y que no es aceptable, bajo ningún concepto, atender el drama de los desahucios con la norma aprobada por el Gobierno central, si finalmente se consuma hoy esa tragedia que va a ocurrir en el Senado. ¿Y por qué?
Pues, en primer lugar, porque el decreto ley aborda el concepto de vivienda deshabitada, la aprobación del registro de vivienda deshabitada y la puesta a disposición de las personas físicas de incentivos para que la alquilen. A las personas jurídicas, sanciones si se mantiene la vivienda deshabitada. ¿Y cuál es el fin de esta norma? Que las viviendas deshabitadas se alquilen y que bajen, que se acomoden, que se adecúen las rentas del alquiler. Es decir, que la vivienda esté al servicio del derecho humano y no al servicio de cuadrar las cuentas de las entidades financieras. La vivienda no es objeto de especulación ni es un activo financiero, lo hemos venido repitiendo hasta la saciedad. Además, la vivienda no es una política sectorial, señorías. La vivienda es ciudad, es territorio, es sostenibilidad, es movilidad, es rehabilitación, es derecho humano. La vivienda, señorías, repito, es derecho humano. Este es el principio, la base, la clave de la diferencia entre el modelo que sigue el Gobierno central y el modelo del Gobierno andaluz. Una diferencia tan profunda como básica. Y algo más. El Gobierno andaluz hace política escuchando las voces de la calle. El Gobierno central criminalizando la alternativa. Los gobiernos, señorías, también los parlamentos y los pueblos, tenemos la obligación de aprender de los errores. Y el error cometido durante los años de la burbuja inmobiliaria está delante de nuestras narices, palpable, evidente, rotundo. Y el error, este error tan palpable, tan evidente y tan rotundo, ha caído sobre las espaldas de la mayoría social, sobre los trabajadores, sobre la pequeña y mediana empresa, sobre nuestras ciudades y nuestros municipios. Y ese error es el error que este Gobierno andaluz quiere corregir a través de este decreto ley y, si así lo considera el Parlamento, con su tramitación como proyecto de ley. Es un error que considero se convierte en estafa si se mantiene, si se sigue manteniendo la vivienda como mercancía. Con el decreto ley queremos también modificar, ya lo decíamos, el mercado del alquiler y fundamentalmente de dos formas. En primer lugar, es necesario que la renta de arrendamiento baje y, en segundo lugar, mediante una agencia pública de alquiler, de forma que podamos gestionar desde lo público las viviendas adscritas. Lo público, señoría, lo público, lo que es de todos, lo que tampoco gusta a la derecha. Es obvio, señorías, que el parque público de viviendas no puede dar respuesta a la necesidad de viviendas de toda la población con problemas de acceso a la misma, por más que el Partido Popular siga repitiendo falsedades. ¿Y por qué? Pues porque los 81 inmuebles que componen ese parque público de viviendas ya cumplen con su función social, están habitadas. Es parque público, señorías. Pero lo que tenemos aquí es una estrategia, a mi juicio, bastante burda también. Una vez que el Partido Popular ha enfrentado desde hace tiempo una batalla contra la sanidad y la educación pública, ahora enfrenta una batalla en contra del parque público de vivienda. Señorías, se lo repito, 81.000 viviendas, 350.000 personas viven en él, la población de Córdoba repartida en 500 municipios. Y este parque sirve para garantizar el derecho a la vivienda de aquellos que no pueden ejercerlo en el mercado. Lo hacen, además, con alquileres muy bajos. No hay un stock de vivienda a la espera de alquiler en el parque público. Hay rotación del parque, la lógica, por fallecimiento, por mudanza, por deterioro de las viviendas. Eso es lo que hay. El parque público está ocupado y lo peor es que ustedes lo saben. En cuanto a la VPO, el propio defensor del pueblo que hemos escuchado y hemos tenido la oportunidad de leer, cuyos informes algunos tergiversan e instrumentalizan, por no decir de las conversaciones que tienen en las comisiones parlamentarias, pone el foco donde hay que ponerlo, en las miles de VPO en manos de los bancos que deben salir al alquiler. Ahí es donde ha puesto el foco el informe del defensor del pueblo andaluz. Exactamente lo que decimos nosotros y exactamente el fenómeno que ataca el decreto. Y me dirijo en este caso a la bancada del Partido Popular, cuyos dirigentes han dicho en estos días barbaridades sobre esa consideración que correctamente y oportunamente creo que se ha desmentido claramente. Pero, no obstante, les voy a leer los dos párrafos del informe del defensor, de donde ustedes se han sacado ese bulo. El primer párrafo dice: dentro de esta enorme bolsa de vivienda, nos preocupaba de una manera singular
las miles de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública que actualmente detentan las entidades bancarias, señorías. En estos supuestos, continúa el defensor, al drama ya provocado en su día con motivo del desahucio o la entrega voluntaria por parte de los propietarios que no podían afrontar el pago del crédito, se unía la incongruencia en términos sociales de que las viviendas que fueron construidas para dar respuesta a los sectores de la población que no podían satisfacer el derecho constitucional contemplado en el artículo 47 de la Constitución española permanecen durante mucho tiempo como un activo inmobiliario de las entidades financieras, incumpliendo así la función social que justificó su construcción. El siguiente párrafo dice, en efecto, nos referimos a las miles de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública que actualmente detentan las entidades bancarias. Eso es lo que dice el informe del Defensor del Pueblo. Y ahora les voy a leer, porque sinceramente no sé si se lo han leído, el artículo 2.3 del decreto. Y atentos, porque creo que habla por sí solo. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la modificación de esta ley, las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias y entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, deberán comunicar la adquisición por cualquier título de viviendas protegidas a la Consejería competente en materia de vivienda. Debemos agradecer en nombre del Gobierno andaluz y de la Consejería al defensor que en el periodo de diálogo previo al diseño de estas políticas nos hiciera hincapié en este problema. Decía que algunos, señorías, están desesperados por intentar desviar el foco de lo sustancial, y lo sustancial es que hay en Andalucía, según el Instituto Nacional de Estadística, casi 640.000 viviendas deshabitadas en Andalucía. Ahí es donde está lo fundamental. Otros pueden seguir a lo suyo. De otro lado, el decreto ley aborda la sangría de los desahucios y para ello hemos exprimido al máximo las competencias del Estatuto de Autonomía, las competencias del Gobierno andaluz y las competencias de la Consejería de Fomento y de Vivienda. Para ello, y una vez que las mucho mayores competencias del Gobierno central han sido empleadas de forma tan poco provechosa, el Gobierno andaluz defiende el interés general, defiende que una familia en riesgo de exclusión social siga en su casa, defendiendo la salud física y psíquica de las personas, defendiendo la vivienda como derecho humano, otra vez el derecho humano. Y para ello expropiaremos el uso de la vivienda por un periodo de 3 años, en caso de que exista un riesgo acreditado de exclusión social. También establecemos que las familias destinen el 25% de su renta familiar disponible al pago de la expropiación temporal del uso. Esta medida del pago de las familias nace del conocimiento profundo de lo que las familias quieren, señorías. Quieren justicia, no caridad. Las familias quieren pagar. Saben que las cosas cuestan mucho dinero, vaya si lo saben, pero también nos explican que solo es posible pagar si esto no supone la quiebra de su economía familiar. No es tan difícil de entender. Por cierto, si hay alguna persona que esté en situación de elegir entre dar de comer a sus hijos o pagar la hipoteca, le digo que por favor coman ustedes y sus hijos, que lo primero es lo primero. Justicia, señorías, no caridad. Eso es lo que han clamado ante las entidades financieras. Quiero pagar mi hipoteca, pero no puedo pagar lo que me exigen. Pero la entidad financiera ha ejecutado su préstamo hipotecario y la orden de lanzamiento los ha dejado sin casa y con una deuda perpetua de por vida que los condena a la exclusión y a la marginación social por mor de leyes injustas que el Tribunal de Luxemburgo dejó absolutamente desnuda. Señorías, esta salida de la crisis impuesta a la mayoría social ha supuesto que las familias hayan perdido en torno a un 20% de la renta familiar disponible después de impuestos. Ha provocado que haya más de 6 millones de personas en situación de desempleo, ha traído precariedad laboral. En definitiva, está provocando un empobrecimiento masivo de la población. No es que no quieran, señorías, es que no pueden pagar lo que se les exige. Nosotros no hacemos política esperando la palmadita en la espalda de nadie, tampoco de los banqueros. Ellos defienden sus intereses, por otra parte, perfectamente defendidos ya tanto por instituciones españolas como instituciones europeas. Nosotros defendemos con Gobierno andaluz el interés general y somos libres de opinar, como todo el mundo. A algunos les parece fatal este decreto.
A nosotros nos parece mal, fatal, terrible las pensiones de algunos banqueros, el control omnipotente del crédito por parte de la banca privada y los rescates multimillonarios. Señorías, el discurso del miedo ya no sirve, porque los peores temores ya se han cumplido y porque este decreto cambia miedo por derechos. Este decreto es justicia, señorías, no caridad, que es lo que las familias nos han pedido. El pueblo trabajador tiene dignidad, por más que algunos se empeñen en mostrarlo como defraudador, moroso, indolente o incluso pícaro. Es la dignidad del pueblo trabajador el ejemplo que a algunos les queda demasiado grande. Y, por último, para acabar esta intervención, algunas de las cuestiones que han sido recurrentes durante esta semana. Con el decreto ley se acabó el crédito hipotecario. Señorías, tras ayudar a la banca con 274.927 millones de euros, repito, 274.927 millones de euros, los préstamos hipotecarios están en su mínimo histórico y son datos del INE, no de esta consejera. Además de esta insoslayable realidad, quisiera compartir con todas ustedes, con todas sus señorías, las condiciones que las entidades de crédito exigen para aprobar un préstamo hipotecario. En primer lugar, tener ahorrado el 20% de la compra, salvo que tengamos un avalista con una casa libre de carga. Aportar el 10% de los gastos, que supone entre el 10 o el 12% del precio de la compra. Tener ingresos fijos, estables y demostrables. Estabilidad laboral continuada superior a 2 o 3 años. Estabilidad en los ingresos. Comprar una buena vivienda para que en el hipotético caso de que se adjudique la vivienda a la entidad financiera, la pueda poner a la venda rápido y a buen precio. Y, lógicamente, estar abierto a vincularnos de por vida con el banco. A mi juicio, y como podemos comprobar, no es este decreto ley el que hace inviable que cientos de miles de personas o de pequeñas y medianas empresas no puedan acceder a los préstamos. El siguiente elemento que ha sido recurrente es que el sector de la construcción va a ir cada vez peor. Este, les confieso, es uno de mis favoritos. Resulta que el sector de la construcción ha caído por la explosión de la burbuja inmobiliaria, que se ha constituido el llamado banco malo para absorber los activos tóxicos de la banca, que las constructoras no encuentran crédito ni pagando, que hay millones de casas vacías y resulta que es este decreto ley el que va a acabar con la construcción. Es de una lógica aplastante. Señorías, lo repito, la reconversión del sector de la construcción está en la rehabilitación de la vivienda construida. El objetivo del Gobierno andaluz es, también en este caso, que la rehabilitación de viviendas siga el modelo europeo, donde, por ejemplo, en Alemania, más del 50% del sector de la construcción está dedicado a la rehabilitación. La rehabilitación de viviendas es sostenible, genera 3 veces más empleo que la construcción en obra nueva, va directamente a la economía productiva de nuestras ciudades y nuestros pueblos. ¿Eso significa que no se van a construir más viviendas en Andalucía? Obviamente no. Allí donde sea necesario, en suelo consolidado y si las entidades financieras conceden préstamos. El decreto ley ha sido otro de los elementos recurrentes, solo busca titulares. Les confieso que también este elemento me encanta. Señorías, el decreto ley ha nacido para ser aplicado, tanto en lo concerniente a las viviendas deshabitadas como en la expropiación temporal del uso. En este sentido, decirles respecto del desarrollo reglamentario. Estamos abordando la orden por la que se aprueba el Plan Extraordinario de Inspección que permitirá toda la actuación ante la vivienda deshabitada. Igualmente, estamos en proceso de aprobación de la orden de medidas de fomento para las personas físicas, tal y como recoge el decreto ley. Estamos abordando el reglamento regulador, valga la redundancia, del registro de vivienda deshabitada y estamos abordando también el decreto de traspaso de funciones en materia de fianza de suministro y arrendamiento. Y, por último, en la Oficina en Defensa de la Vivienda estamos recogiendo las peticiones de las familias para proceder a la expropiación temporal del uso de su vivienda, por lo que también es de aplicación el decreto ley desde el día 12 de abril. Van mal encaminados y están muy equivocados los que creen que este decreto es un punto y final. Es, señoría, un punto y seguido. No vamos a parar de trabajar, no vamos a parar de avanzar. Y termino. Este decreto ley persigue, lo he repetido hasta la saciedad, el interés general,
poner la política al servicio de la mayoría social. Sí se puede y, además, se debe. Con este decreto, Andalucía ha dado un paso al frente, ha dicho basta, ha puesto la política de vivienda al servicio de cumplir con el derecho humano que es la vivienda y abordar desde nuestras competencias el drama y la injusticia social que han supuesto y que van a seguir suponiendo los desahucios de la vivienda habitual y permanente. Ojalá otros hubiesen aprovechado la llave de oro que le ha puesto la sociedad civil organizada en un ejercicio de generosidad infinita, esa llave de oro que ha sido la iniciativa legislativa popular. Espero, para finalizar, que todos los grupos de esta Cámara lo convaliden. Al mismo tiempo, aporten lo que consideren necesario para mejorarlo sin rebajarlo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Interviene a continuación